Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en este martes caluroso. Más de 43, 44 grados en diferentes partes de la capital, en algunos con lluvia, pero bueno, se siente el calor y bueno, pues aquí acuérdense que hay que hidratarse. Bueno, pues vamos a tener un programa muy interesante, vamos a hablar sobre los juicios orales. Y qué mejor que, bueno, está como nuestro invitado, Miguel Ángel Falcón, que ya tenía rato que no venía con nosotros al programa, desde que fuiste presidente. Sí. Después tuvimos una entrevista de radio. Así es. Cuando un hecho, y bueno, ya no te habíamos visto por aquí, no, pero al contrario, me da mucho gusto. No, al contrario, es un honor. Magistrado Miguel Ángel Falcón. Es un placer en este programa, la verdad es que de mucho prestigio, 2 premios nacionales, felicidades, Federico. No, al contrario. Me siento muy honrado. No, al contrario, honrado para nosotros. Miguel Ángel, pues es que es un tema tan interesante porque, bueno, estamos unos meses de que ya en todo el país se implemente el sistema acusatorio adversarial. Es un sistema muy garantista, muy polémico, con falta de conocimiento en muchas áreas, tanto de jueces, magistrados, fiscales, y eso trae como consecuencia impunidad. Es un sistema, obviamente, ¿quién mejor que nos puedas hablar tú de él?, en el que vemos una sociedad, por un lado dice que bueno, se va a terminar la impunidad, pero por otro lado, cuando te toca estar ahí como víctima, te da asco ver que es un sistema totalmente garantista y ¿dónde queda la víctima? Se habla de un 17 constitucional, de una justicia pronta y expedita y gratuita, que el gratuita lo dejamos entre comillas. Me llega muchas veces a la cabeza decir que la justicia se hizo para el que tiene. En la cárcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, Miguel? Sí, muchas gracias. Antes que nada, nuevamente reiterarte mi agradecimiento. Es un honor estar aquí. Siempre, no, al contrario. Siempre estar con una persona como tú es muy honroso estar aquí. Fíjate que tienes muchísima razón. Yo creo que son varios los factores que se han dado para llegar a lo que sería la conclusión o el comienzo de este sistema. Por un lado, me parece que fue la reforma de 2008, la reforma donde transitamos de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio adversarial, donde se exigen mucha capacitación, entre ellas la cuestión de la investigación. Muchas veces los asuntos que llegan a juicio, la investigación no es la debida, no es la correcta, y entonces ahí es donde empieza quizás el primer problema. El segundo problema, bueno, decirlo de manera muy abierta también, la capacitación que pudiéramos tener jueces y magistrados. Y fiscales. Sí, y fiscales. Esa es una cuestión compleja, una muy buena defensa, un mal fiscal, eso es igual a impunidad. Y por otro lado también lo que comenta esta parte de la cuestión garantista, no solamente por el modelo de justicia penal, sino también esta reforma al artículo 1 donde se habla de los derechos humanos conforme y la interpretación, principio pro persona, donde pero hay veces que los jueces y los magistrados no lo hacen. Sí, no lo hacen o lo hacemos indebidamente. Es decir, aquí están los dos. Te entregué apenas una resolución antes de entrar al programa, estoy platicando contigo, te entregué una resolución. Digo, que a mí en lo personal, bueno, me deja muchas situaciones. Digo, a ti te tocó, en alguna ocasión, y perdón, a mi auditorio, a mí me tocó ser víctima de un delito, o sea, de un robo a casa habitación, y
vamos, fue cuando conocí realmente el sistema acusatorio adversarial como víctima. Sí. Vi una defensa, vi un fiscal, tú presentas un testigo, el juez, si la defensa no está interpelando y se queda conforme con ello, el juez no tiene que tomar partida. O sea, no es de que te tenga que defender a ti. Y eso es una de las cosas que lamentablemente vemos. Apenas hubo una resolución de un juez donde dejó ir a un violador, ¿sí? Porque platicó con una niña de 5 años y en lugar de decirle pene, dijo como un algo duro, ¿sí? Y como no supo decir pene o dijo algo duro, ¿sí? Un palo como de pala, no sé, y lo dejó en libertad al violador. Entonces, ¿qué le puedes decir a los padres de esa menor, de este sistema acusatorio adversarial? Es grave, sí, que hay otras instancias, es cierto, pero la gente no se va a esperar a que revoquen la libertad, porque no lo va a esperar. La gente agarra y dice, con permiso, ya nos vemos. Sí, tienes mucha razón. Desafortunadamente, bueno, yo creo que son muchos los factores que intervienen en ello. A mí me ha tocado resolver algunos asuntos donde tiene la seguridad, esta persona cometió el delito. Y entonces, ¿qué haces como persona? Si estás perfectamente consciente que esa persona es la responsable, debe haber un equilibrio emocional. Sí, el problema, y es la parte que... Porque ponte tú en los zapatos de la víctima. Sí, el problema es cuando tú dices, sí tengo esta certeza, pero no están las pruebas contundentes que superen esa situación. Me explico. Hace algún tiempo tuvimos un asunto donde una señora se meten a robar, le roban, se meten a su negocio y le roban, presenta la denuncia y la fiscalía acusa por robo de vehículo automotor. La señora en la página de internet los reconoce. Eran 2 hermanos gemelos, los reconoce y dice, ellos fueron los que me robaron. La fiscalía inmediatamente investiga, vincula, se da todo el procedimiento y la única prueba que había era el reconocimiento de la señora a través de una página de Facebook. No había más pruebas. Y la forma en cómo narra la señora, como lo platica, dice, sí, o sea, yo no dudo. Sin embargo, hay criterios de la corte, hay tratados internacionales donde no puedes condenar con esa prueba solamente. Es decir, esa prueba no es suficiente para condenar. Entonces, A ver, te la cambio. A ver, vamos a hablar del artículo 44 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por ponerte un ejemplo, ¿sí? Sí. Cuando te hablan de la reposición y el extravío de un documento. Sí. ¿Correcto? Si yo voy a presentar mi especial mercantil, porque pues obviamente quiero la reposición, haz de cuenta que yo agarré, tú me pagaste 2 millones de pesos, los guardé en el cajón de tu casa y a los 5 meses me entero que tengo ese documento y ya no lo encuentro. Pido a la notaría copia de ese documento que sirvió de una transacción. Nunca tuve ese documento en mi poder físicamente, porque muchas veces en las operaciones así se pagan en efectivo. Y lo único que tengo es la copia fotostática de un documento que obra en escritura. No se prueba, no se puede ni siquiera que aceptar una demanda por eso, porque es muy el artículo 44 es muy específico, ¿sí? Para buscar la reposición tiene que haber la constancia de pérdida, la denuncia o viceversa, pues obviamente notificar por medio de un notario público, fedatario público, solicitar la reposición y la cancelación del documento por extravío. Y sucede que muchas veces los jueces reciben sin cumplir los requisitos. Desde ahí estamos mal. Sí. Sí, son cuestiones que a nosotros nos ocurren. Y vamos, sí tienes que... Hoy por ejemplo, tuvimos una audiencia donde se suspende en juicio oral, se suspende la audiencia de juicio oral porque la Procuraduría no presentaba a los testigos. Se cumplen los 10 días,
la fiscalía no presenta al testigo y van a suspender la audiencia por 2 días más. Y entonces alega la defensa que hubo una violación al debido proceso y eso implica pues ¿Tienes razón? la libertad de la persona. Y entonces ante esa situación, ¿Y por qué estaba procesada esta persona? Por el delito de extorsión. Y entonces estamos hablando de un delito grave. Grave, muy grave. Y entonces, ¿cómo lo analizamos y cómo lo resolvemos? Ahí fue una ponderación. ¿Sabes qué? Efectivamente, lo que tú dices es cierto, una violación al debido proceso. Sin embargo, esto se encuentra justificado. Se encuentra justificado y bueno, por eso se suspendió, porque el testigo no puede presentarse, porque era un policía que estaba en otra audiencia, también dando su testimonio. Pero tienes que dar el argumento. Pero no existe una violación procesal. Sí, existe la violación procesal. Digo, porque en este caso se va al amparo, y si hablamos de una equidad, no la hay. Así es, pero aquí la cuestión es un poquito lo que tú comentas ahora. Es decir, en esa equidad, en esta violación procesal, esto equivaldría a que la persona pues sería grave. Así es grave. Entonces ahí tienes que ponderar, porque también qué pasa con los derechos de la víctima. Ese es un tema que me vas a platicar después del corte. Vamos a un corte y continuamos platicando con el magistrado Miguel Ángel Falcón. Continuamos. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Ubicados en el corazón de la capital morelense, Tao Tea and Coffee. Ven, conócenos y disfruta de nuestra rica variedad en tés y tisanas, así como de nuestra amplia gama de repostería casera, ensaladas y mucho más. Estamos ubicados enfrente de la Catedral, en la calle de Hidalgo, número 42, casi esquina con Morelos. Teléfono 310-5479. Cuernavaca, Morelos. Si estás por aquí en el centro y quieres comer saludable, ven y conoce Tao.